Muy buenas tardes a otra sesión de Diálogo Abierto. Estamos aquí en la mesa con Ángelo y con Denar en este programa muy especial y quiero comenzar este programa con una noticia, dos noticias, una buena y una mala. ¿Cuál quieren, la buena o la mala? La mala. La mala, siempre. ¿La mala? Siempre la mala. Sí, porque para terminar con algo la bueno. alegra. La buena. Sí. Vamos a partir con la buena. Vamos, ustedes dijeron la mala, voy a tomar. Bueno, la mala noticia, no sé si es mala quizás, pero hemos pasado un periodo con ustedes a través de Diálogo Abierto, que ya pasamos 2 años y este es el penúltimo, no más de 2 años. Desde el 2020. Desde el 2020, ya 5 años. Wow. Sí. 5 años haciendo Diálogo Abierto y este es el penúltimo programa de Diálogo Abierto. Eso no quiere decir que nos vamos a reinventar. Un nuevo programa. Un nuevo programa va a haber después de las vacaciones en agosto, posiblemente agosto, septiembre. Vamos a comenzar con un nuevo estilo de programa. Pero entonces este es el penúltimo programa. Esa era la mala noticia. Sí. Y la buena noticia, como ustedes ven, hoy nos introdujimos con la Escuela de Discipulado Orgánico en España, invitándolos a que se suscriban porque ya el cupo se cerró, se llenó. Es más, hay mucha gente que está pidiendo y bueno, ya pasó el tiempo y ya no tenemos lugar para la gente que quería ir. Es una noticia mala también, claro, porque nos gustaría tener la mayor cantidad de gente posible, pero gracias a Dios podemos dar con alegría decir que se ha llenado el cupo y estamos muy contentos porque Dios ha bendecido todo este proceso y por la gracia de Dios entonces en un mes nos vamos a encontrar con todos los que quizás nos están mirando, que hayan hecho planes de estar allí, que han sacado su pasaje, que están sacando sus pasaportes, que están haciendo los planes. Entonces vamos a tener de 10 días allí de retiro espiritual y quiero que todos, si ustedes nos pueden ayudar, quizás usted no pueda ir, pero por favor ayúdenos con sus oraciones. Pero entonces vamos a comenzar este programa. Ángelo, ¿puedes hacer una oración? Con gusto. Padre que estás en el cielo, gracias por permitirnos estar acá, gracias por los 5 años que este programa ha estado también acá siendo de bendición, utilizado por ti. Y te pedimos que hoy, al concluir este estudio de 1 Corintios 13, que nos sigas revelando cosas nuevas y ocultas que no conocemos, especialmente cosas que tengan que ver con quién tú eres y con tu carácter, y que podamos aplicar esos principios y ese carácter tuyo en nuestra vida diaria. En nombre de Jesús. Amén. Y quiero recordarles que este es el penúltimo programa. Todavía tenemos un programa más y si usted todavía no se suscribió en el penúltimo programa, suscríbase. O sea, es el momento de colaborar, porque si usted se suscribe, nos ayuda con los algoritmos. Si usted también hace algún comentario en nuestro chat, entonces usted también nos ayuda con la propagación de los mensajes que aquí tratamos de compartir. Entonces, estamos aquí hablando de las relaciones en esta etapa, en esta sesión de Diálogo Abierto, y especialmente el programa pasado comenzamos a definir la esencia de las relaciones, que es el amor, y tratamos de definir el amor. Dijimos que el amor se lo define cuando estudiamos la vida de Jesús, pero quizás la manera conceptual más sublime que encontramos, por lo menos que yo he encontrado, es la manera que lo define Pablo en 1 Corintios 13, que de alguna manera lo que hace Pablo es definir las características de Jesús. Entonces, el programa pasado llegamos a la última característica que nosotros llegamos, es el amor no busca lo suyo. Y entonces hasta ahí habíamos llegado. Si usted todavía se perdió el programa pasado, por favor, si quiere tener completa la visión, entonces mire el programa pasado. Pero entonces hoy vamos a hablar de que el amor, Pablo sigue diciendo, el amor, y escuchen esto bien porque va a ser una vara bien alta lo que dice Pablo del amor. El amor no se irrita. El amor no se irrita. ¿Qué es irritarse? O sea, el amor, ¿enojarse? cuando yo no creo que sea enojarse, porque, ojo, el enojo en sí no es malo. O sea, el enojo necesitamos expresarlo. Lo malo del enojo es cuando nosotros al enojo lo queremos expresar, y quizás está relacionado a esto, cuando lo expresamos de manera destructiva. Pero si nosotros quisiéramos realmente ser personas que amas, tendríamos que aprender a expresar nuestro enojo y aprender a expresarlo lo antes posible. O sea, el gran problema que mucha gente tiene, y justamente tiene que ser la gente que se irrita, posiblemente ha sido las personas que no han acostumbrado a expresar su enojo de una manera constructiva. ¿En qué versículo está ese? Eso está en el versículo, yo estoy sin lentes hoy. ¿El 5? En el 5, sí, la última parte del 5. No se irrita. No se irrita. Okay. No se irrita.
Entonces, bueno. ¿qué es irritarse? Es como digo, es cuando vos te estuviste, muchas veces el enojo lo estuviste guardando, entonces irritarse es cuando vos decís me tengo que morder, me irrito con esto que está haciendo la persona, quizás no me expreso de manera violenta, pero sí estoy irritado y mis ojos expresan la violencia que no me animo a hacerlo con la parte física. Y entonces el verdadero amor nos irrita. ¿Cómo podemos lograr eso? Yo no sé. ¿Tendés a irritarte vos, Ángelo? ¿Cuándo te irritas vos? Sabes que me pasaba mucho antes. Ajá. Y Sasha puede dar testimonio de esto. No se rían por lo que voy a decir. No se rían. Ya con esa advertencia me haces reír. No miren para abajo, que sea de la altura. Y lo primero que uno dice, mira, no se vayan a reír. Ya estamos riendo. Cuando estaba en la universidad, tenía un carrito que no tenía aire acondicionado en Puerto Rico. O sea, hacía mucha calor y siempre con los cristales abajo. Y a veces tenemos que viajar de Mayagüez, que es el área oeste de Puerto Rico, hacia Bayamón, que es el área donde yo era, la área metropolitana. Eran como 2 horas y media de camino. Y salíamos los viernes de nuestra última clase y nos íbamos directito para allá, sin comer y sin nada. Y a veces de camino, después de un día entero de estar estudiando o trabajando, con calor y con hambre, me daba una irritabilidad que era... Sí. Era como Hulk. Sí, era como Hulk. Y justamente estaba checando aquí el texto griego para esa frase de no se irrita. Y no es que no se irrita. En lo original es que no es provocado fácilmente. Porque tú puedes irritarte. O sea, la Biblia dice airaos, pero no pequéis. Pero está esa expresión de que no sé, en Puerto Rico hay una expresión que dice prende de medio maniguetazo. O sea, es como que algo prende dando una vuelta entera y tú prendes sin que llegues ni siquiera a un cuarto de la rueda. Entonces yo creo que a eso se refiere. Yo era así antes. De cualquier cosita, se mezclaban esas 3 cosas y cualquier cosa me cortaba alguien al frente, Sasha me decía algo y salía un monstruo. Siento que ahora no soy así. Ahora puedo controlar mi hambre un poco más con el ayuno intermitente. Pero eso me irritaba antes. Bastante. Muy bien. Esto tiene que ver también con el dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? O sea, la temperancia. Y esto es un fruto del espíritu. O sea, el dominio propio es no dejarte llevar por tus sentimientos. Y justamente eso es lo que está diciendo. Cuando yo amo, soy una persona madura, que no voy a dejarme llevar por lo que mis sentimientos me dicen, sino Correcto. Que voy a poner un control a mis sentimientos. Si mis sentimientos van en contra de la razón, de lo que la razón dice que es correcto, de lo que Jesús dice que es correcto, entonces no voy a dejar que mis sentimientos fluyan. No le voy a dar rienda suelta a mis sentimientos y no le voy a dar el control de mi vida a mis sentimientos. Es más, yo no sé, pero a mí me ha pasado muchas veces que gracias a Dios me ha salvado, pero cuando era más joven, a veces irritado, hice cosas que podrían haber sido muy peligrosas si es que Dios no intervenía. Sí. No intervenía, digamos, para ponerme un freno. ¿No? Entonces estas cosas pueden llevar realmente, hay personas que por no amar de esta manera, o sea, ellos piensan que el amor es un sentimiento, no, el amor justamente se manifiesta cuando yo tengo dominio propio y no hago nada indebido, como decía más adelante, el amor no hace nada indebido, no sé si está más adelante eso, no, estaba más atrás. No ofensivo, no sé si el 5 al principio. En el 5 dice, no hace nada indebido el amor. Y por eso, si nosotros tenemos que ser conscientes de que no hay justificación para dejar a Cristo. Por más que nos hagan una injusticia, por más que alguien incluso se equivoque, por más que alguien haga algo que nosotros decimos, ¿cómo podés hacer eso? Con nuestros hijos, si nosotros hubiéramos aprendido a no irritarnos, ¿cuánto bien le hubiéramos hecho a nuestros hijos? Pero muchas veces estas irritaciones lo único que hacen es hacer que la gente que está alrededor nuestro simplemente cargue con heridas. Y por supuesto está el perdón para después sanar, ¿no? Y fíjate que es interesante porque cuando me pongo a pensar las veces que me enojo así con esos arranques de ira explosivos, te confieso que al momento se siente bien. Es como que... Claro, porque deja salir, es como un estornudo. Exacto. Pero, mano, el efecto que tiene... Totalmente, es horrible. es destructor. Es destructor. Entonces, es mejor... Y yo creo que obviamente no es algo que pueda hacer de mí mismo. Tengo que ser empoderado por el Espíritu, porque es un fruto del Espíritu, lo que tú decías, el dominio propio, para yo poder en ese momento dejar que el Espíritu me ayude a dominar ese deseo carnal y dejar que el Espíritu se manifieste. Mientras más autoridad tengo como ser humano, una autoridad externa, por ejemplo, tengo un puesto de influencia, soy una persona pública, mientras más tenemos eso,
y nosotros que somos personas públicas, cuando nos irritamos causamos más daño. Sí. El efecto es más grande. Claro, por eso con nuestros hijos que nos admiran, ellos, o sea, nuestros hijos, nosotros cuando nacieron eran lo máximo que tenían en la vida. Entonces, cuando nosotros nos irritábamos con ellos mal, causábamos en ellos un daño que no nos dábamos cuenta. Y por supuesto, no es ahora para que nuestros hijos se sientan víctimas, porque nosotros también crecimos en hogares así. Pero mientras más podemos madurar antes esto, mucho mejor. En un matrimonio, cuando discutimos, cuando dialogamos con las personas, cuando el cónyuge hace cosas que a mí no me gustan, me irrito o puedo expresar sin irritarme, o sea, dominando mi sentimiento, expresar no estoy de acuerdo con esto, no me gusta esto que estás haciendo, o me irrito y enseguida saco lo que me sale de la boca, lo saco. Hay quien te pudiera decir, no, joder, es que yo soy bien honesto. ¿Viste? Y esconden, o sea, yo soy así, claro, camuflajean su ira con honestidad. Sí, y entonces son sinceros. Exacto. Y entonces el amor la verdad duele. Sí, claro, pero eso es lo que tenemos los seres humanos, a tomar aspectos para poder cubrir nuestras debilidades. Acá cuando dice amor, dice el amor no hace nada individuo. Por más sincero, si yo soy sincero, no voy a causarle daño al otro, por más sincero que sea. Correcto. Mi sinceridad no puede causarle daño al otro. Mi sinceridad no puede justificar mi falta de reflejar a Cristo. Porque entonces soy un sincero malvado. Correcto. Y no puede ser eso. Muy bien, vamos a la otra. El amor nos irrita, el amor no guarda rencor. ¿Cómo podríamos...? ¿Qué es el rencor? Mi versión dice, no lleva un registro de las ofensas recibidas. Muy bien, acá yo tengo no registra el daño. O sea, yo tengo una tendencia a, que siempre nos cargamos con Alex, que siempre con Alex a recordar cosas, ¿no? Y está muy bien recordar, pero cuando empezamos a recordar lo malo que nos hicieron, entramos en un camino muy, muy peligroso, muy peligroso. Sí. Eso de andar llevando cuentas de lo que me hicieron. Entramos en un camino de esclavitud de nosotros mismos. Y el rencor, yo no sé si escucharon esta frase que dice, el rencor es como ingerir veneno y esperar que tu enemigo se muera. Wow, ¿sí? Esa frase está increíble. Y el rencor es justamente traer al quien te hizo daño, traerlo a tu vida continuamente, porque el rencor es adictivo. O sea, una vez que yo le doy pie al rencor, el rencor comienza a tomar parte de mi vida como un cáncer y me empieza a invadir hasta que me toma todo. Tú mencionaste alguna vez un caso que tú tuviste de una pareja que el esposo le fue infiel a la esposa y se reconciliaron, pero ella no dejaba de sacárselo. Lo manipulaba con eso. Correcto. Y entonces lo tenía como un siervo, como un esclavo. Asumo que era recordándole cada vez que le hacía algo. Correcto, su infidelidad. Sí, su infidelidad. Entonces, y por años. Horrible. Y el hombre había llegado a ser primer anciano de la iglesia y era un hombre muy bueno. Pero había terminado sometiéndose a la manipulación de la señora. La señora, si bien él se había equivocado, él reconoció su equivocación, la señora utilizó esa equivocación de él para humillarlo toda la vida. Y controlarlo. ¿No? Y eso es el usar el rencor. O sea, tener el rencor, porque todas las veces que lo veía, seguramente ella se acordaba de lo que él hizo. Y entonces venía una acción que ella tenía que hacer para liberar eso o para soltar eso que lo tenía ahí. Porque a veces uno dice, cuando te perdono, pero uno no olvida, porque dice, no tengo que olvidar. Uno no, como humano es imposible que tú puedas olvidar de borrar eso de tu cerebro. Eso siempre va a estar ahí. Cuando alguien te hace algo malo, siempre eso va a estar ahí, siempre ese recuerdo va a estar ahí. Ahora, ¿cómo nosotros lidiamos con ese recuerdo para que no sea un rencor, pero sea simplemente un recuerdo? Porque está ahí el recuerdo, pero no revivir todo ese sentimiento que me causó en ese momento, darme cuenta que esta persona me mintió, que me engañó, lo que sea, pero yo tengo ese recuerdo ahí. Pero ¿cómo lo hago para que no sea un rencor? Porque está el recuerdo, pero no que no sea rencor. Cuando hablamos de esto, a mí se me viene la idea de una persona que yo he visto que le han hecho cosas malas y que no ha tomado rencor, y es mi hermano Henry. Yo he visto gente que le ha hecho daño, pero daño así que y que él
o sea, evidentemente es un don que Dios le ha dado, yo he hablado de esto con él a veces, pero de manera casual. Quizás me gustaría esta pregunta que vos estás haciendo decir, Claro. Dime cómo... claro, cómo es que él puede dejar pasar algo que le hicieron en el pasado, ¿no? Y que, ojo, todos tenemos que llegar a eso. Mientras nosotros más nos aferramos a algo que nos hicieron en el pasado, más daño nos causamos incluso a nosotros mismos. Pero yo puedo decir, es que me hace mal a mí y entonces por eso voy a dejar. No, es que lo que tengo que dejar es porque es bueno, porque le hace mal a mi relación con Dios. Cuando yo tengo un rencor, Jesús dijo, Dios en el Padre Nuestro dijo, perdónanos como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces, si yo no estoy dispuesto a dejar el rencor, que es adictivo, entonces yo no puedo tampoco recibir el perdón de Dios. Y alguien puede decir, pero entonces que Dios no te perdona, entonces. No, el perdón de Dios ya lo tengo. Lo que pasa es que cuando yo no perdono, no siento el perdón de Dios. Y vivo como si Dios no me hubiera perdonado. Ahora, te hago una pregunta, analizando lo que estaban diciendo. Todas estas cosas, como Pablo describió aquí el amor, me parece que no... Se me fue el pensamiento ahora. Creo que quiere decir. Muy bien, lo dejamos para el próximo. Te perdono y no te guardo rencor por hacer eso. Gracias. Nos quedó muy claro tu pensamiento. Es que tenía algo y se me fue la mente otra cosa. Es que pensé en algo cuando está hablando de Henry. Eso fue en el programa pasado. Es un cambio, sí. No. Tiene que ser un cambio, o sea, yo creo que no es algo que yo puedo decir, bueno, pues de ahora en adelante no voy a llevar un registro. O sea, yo creo es que tiene que ser una transformación de mi corazón para yo, cuando llegue eso, decir, no, es que yo no soy esa persona. Es identidad. A eso era lo que iba. Correcto. Yo creo que cuando yo no sé quién soy, este era el pensamiento que estaba pensando, cuando yo no sé quién soy, dudo de quién soy y eso me da inseguridad y reflejo mi inseguridad llevando el registro de quién me hace daño, teniendo celos, teniendo envidia. Y yo creo que todo esto se resume en, si yo sé quién soy, yo estoy claro en mi identidad en Cristo, esto no va a ser algo que voy a normalmente reflejar. Por más que tenga una naturaleza carnal, el Espíritu me va a ayudar a recordarme. Es que no tienes que hacer eso porque tú eres un hijo mío. Al final del día me parece que tiene que ver mucho con seguridad e inseguridad. No sé. No, sin duda. Y sin duda, cuando nosotros, la humildad, que es una persona humilde, es una persona que está segura de quién es. Y que se define bien por quién es, porque a veces nos podemos definir mal, nos podemos definir por nuestro cargo, por nuestro dinero, por esto. Entonces, eso es muy... Al final es una seguridad aparente, claro. Pero la persona que se define en Cristo es una persona humilde, y por eso Pablo dice, no hay lugar para el orgullo cuando yo me encontré con Cristo. Ahora, la persona orgullosa es muy insegura. Y entonces está evaluando siempre si lo quieren, si no lo quieren, se ofende, ofendidiza. Y por eso fue que me vino a la mente, porque en el ejemplo que estabas dando, una persona que está guardando, este me hizo esto hoy, este me hizo esto aquello, ¿por qué hace eso? ¿Qué motiva a una persona a guardar un registro de los errores? Yo creo que la razón es para encontrar una venganza en algún momento. Y hay venganzas violentas y hay otro tipo de venganzas, como diciendo, cuando me lo vuelva a decir, yo le voy a responder esto, como diciendo, para que se dé cuenta. Y por eso la Biblia nos dice que entreguemos la venganza en las manos de Dios. O sea, a veces nosotros queremos enseñarle a la gente las cosas y es la vida la que enseña, no somos nosotros los que enseñamos. La persona, por ejemplo, que te hizo un daño va a aprender tarde o temprano, porque si sigue haciendo daños se va a encontrar tarde o temprano con eso. Yo me acuerdo una vez, pero me acuerdo una vez que me llamó alguien, o sea, yo escribo cosas en Facebook, meditaciones de hace mucho tiempo, y una persona me escribió, pero me escribió a insultarme de arriba abajo, o sea, pero me dijo cosas fuertísimas, ¿no? Y bueno, en ese momento yo decidí no reaccionar, traté de comprender, y hoy ya eso pasó hace como unos 15 años, yo sigo escribiendo en Facebook, y ahora es una de las personas, es más, somos amigos ahora. Por el hecho que tomé una decisión que no fue mía, porque si yo, lo natural mío es tomar registro y decir, con este me voy a vengar o algo por el estilo, o lo voy a bloquear o algo por el estilo.
Y ahora te digo, y hemos dialogado de lejos, o sea, a veces cuando él tiene problemas espirituales me manda, me dice ora por mí, y yo no sé si se acuerda la persona que, no voy a decir el nombre, Es que no se vuelve a registrar. pero es lo que hace Dios, es lo que hace Dios. Claro, totalmente. Entonces, y al final nos libera, porque si yo no hubiera... digamos, pasado eso por alto, hoy sería todavía esclavo de ese rencor. Ahora, acabas de decir algo muy, muy profundo, porque dijiste ahorita que todo esto es una descripción de quién es Dios. Si Dios no guarda registros del mal que hemos hecho, ¿cómo eso nos pone frente a Dios? Nuestro estatus, como si Dios no guarda un registro, en otras palabras, es como si nunca hubiera hecho nada malo. Es como si nunca me hubiera algado. Es que Dios nos ve a través de Jesús, justamente. Dios provee algo para que nosotros tengamos la seguridad de que Él no nos va a estar sacando en cara nuestros errores. Y qué tranquilidad da eso de un Dios que no es que tiene una lista, como se nos ha enseñado, el libro de los pecados de Ángelo, y están todos los pecados ahí que Dios... Eso va en contra de lo que está enseñando Pablo aquí en 1 Corintios 13. Dios no tiene un registro así. Ahora, tendríamos esto, apliquémonos a nuestras relaciones, porque esto puede ser filosóficamente o teológicamente, pero ¿cómo lo aplicamos esto a nuestras relaciones? ¿Cómo lo aplicamos a nuestro día a día con nuestro cónyuge? ¿Cómo lo aplicamos con nuestros hijos? ¿Cómo lo aplicamos con los hermanos de iglesia? O sea, tendríamos que esto llevarlo, pedirle a Dios que nos haga llevar a la práctica esto, porque nos va a traer libertad y nos va a traer madurez, que es lo que necesitamos todos. Cuando una persona miente acerca de ti, cuando una persona nos trata mal, que a mí me han tratado mal un montón de veces, y ustedes también, los que están ahí viendo el programa, a ustedes ¿también te tratamos mal? No, a ustedes los han tratado mal. Bueno, no sé lo que hay en tu corazón, Joel. Quizás. El problema, ¿quién lo tiene? Lo tiene la persona. Para mí, o sea, lo tiene la persona. Claro. O sea, todos nosotros tenemos un problema o algún problema y algo así, pero cuando alguien te ataca, cuando alguien miente de ti, cuando alguien te hace daño, el problema lo tiene la persona. Y si nosotros reaccionamos con irritación, con hablar mal, y en la confrontación, ahora el problema que tenía la persona lo tenemos los dos. Y nosotros entramos a ese problema. Y ahora estamos los dos... Nos dejamos llevar al pantano. Exacto, y estamos los dos metidos en el pantano. Pero si el problema tal vez de la persona porque miente o habla mal de ti o lo que sea, es porque tal vez tuvo un problema años atrás y tiene ese trauma y lo refleja haciéndolo ahí. Y eso es lo que Jesús hacía con las personas. Los sanaba del alma primero, porque él sabía que tenían un problema. Él entendía de dónde venía eso. Entendía de dónde venía ese problema, y él, en vez de entrar al mismo pantano, él tenía claro que el problema lo tenía la persona, y la persona tenía este problema, que había sido engañada, o que le había mentido, o que había sido defraudado, y entonces manifestaba su problema de esa forma, atacando o lo que sea. Pero Jesús sanaba primero ese problema, y la persona era transformada y cambiada, que esa era la transformación que hace. Correcto. Ahora, por ejemplo, Jesús lo traicionó Pedro, lo traicionaron los discípulos, prácticamente todos, y él siguió con los discípulos. Jesús con los fariseos también lo traicionaron. Pero ¿por qué Jesús se relacionaba? Y Jesús era amor. O sea, ¿por qué Jesús continuaba relacionándose con los discípulos y no continuaba relacionándose con los fariseos? Si él era amor. Los fariseos no querían relacionarse con él. Correcto. Entonces, ¿esto por qué? Porque a veces nosotros pensamos que porque somos cristianos y tenemos que no irritarnos, o sea, tenemos que aguantar un montón de cosas que no necesariamente, porque si la persona ha decidido, yo puedo entender una persona que se irritó, una persona que me ataca, pero si esa persona ha decidido no relacionarse conmigo y yo me expongo a relacionarme con esa persona, me estoy exponiendo a que me siga hiriendo o matando. Y eso no es correcto, porque eso sería abuso. Y Jesús no se cerró a relacionarse con ellos. Vemos Nicodemo, siempre hubo un puente. Hubo un puente, y él estaba abierto ahí, pero eran ellos los que no querían relacionarse con Jesús. Muy bien, vamos a la otra, porque si no se nos va el programa y tenemos que terminar. El amor no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. ¿Cómo podríamos definir esto? Definir la verdad. ¿Cuál es la verdad? Claro, en este porque contexto... no se goza la injusticia. En este contexto, ¿cuál es la verdad? ¿Y cuál es la injusticia y cuál es la verdad? Acerca de un
episodio, de algo que pasa, de una situación puntual. Yo creo que en este caso me parece a mí que la verdad está hablando de la realidad que hace que las cosas crezcan. Y la injusticia es algo que vos lográs un beneficio con la injusticia que estás viendo o lográs un beneficio, pero la apoyás porque te beneficia o porque ves que alguien que te odia a vos está sufriendo y entonces decís, háganle una injusticia porque él ha hecho injusticia, se lo merece, entonces vamos a hacer una injusticia. Lo vemos eso mucho en los partidos de fútbol. Yo eso me acuerdo siempre cuando si tu equipo de fútbol hace un full, decimos qué inteligente que es el jugador. Hizo un full en el momento correcto. Pero si es el equipo contrario que hace el full, decimos ese es un degenerado, es un, o sea, un tramposo, póngale tarjeta roja, que esto y lo otro. O sea, depende del lado donde estamos, es como nosotros vemos la justicia. Y cuando nosotros amamos la justicia, la amamos, no tiene bandos la justicia. Se aplica para todos. Todos estamos sometidos a los principios de la vida que benefician y que hacen crecer a todos, ¿no? Yo sé que no tenemos mucho tiempo, pero eso es un tema que para mí, por lo menos aquí en Estados Unidos ahora mismo, es muy, muy controversial. Cuando quieres aplicar este principio, digamos, a la migración. Que no sé, obviamente no me voy a meter ahí, pero lo digo porque conozco sectores religiosos que frente a algunas injusticias que se están cometiendo, ellos se alegran de algunas injusticias, cuando justamente aquí dice no te alegres de la injusticia, regocíjate de la verdad. Pero entonces, y no sé, capaz que yo estoy viéndolo equivocadamente, hay un sector religioso aquí en Estados Unidos, y perdonen los que no son de aquí, que tal vez no conozcan mucho lo que está pasando acá, pero hay un sector religioso que se alegra con con las deportaciones, con todo lo que está pasando, y lo cubren, desde mi perspectiva obviamente, con el manto de, no, es que esas personas violaron la ley de este país, y sin duda es real. Pero ¿cómo llegar a ese punto de no regocijarte por la injusticia? Porque al final del día, desde mi perspectiva, y creo que la Biblia también la apoya, yo creo que no, y no quiero entrar tampoco en un tema político, no creo que como la Biblia describe que se maneje ese... Lo que pasa es que la justicia legal no tiene contemplaciones. Y lastimosamente los países se mueven por justicia legal. Por ejemplo, suponete que vos estás en tu barrio, tenés una casa al lado y la casa de al lado se está incendiando. Y entonces el vecino salta por la ventana y salta a tu casa. Invadió tu propiedad. Y vos podés decir, la ley infringe una multa, o sea, o llamar a la policía y te dice, no, se está incendiando la casa. No, vos infringiste la ley. No considera, no es empática la ley. Claro. O sea, el sistema legal no es empático. Somos los seres humanos que tenemos que ser empáticos y los seres humanos somos los que tenemos que elegir ante la ley si a la ley la aplicamos fríamente o la aplicamos con empatía. En estos sistemas muchas veces los gobiernos no les interesa la empatía, les interesa la conveniencia, que los voten, que perpetuarse en el poder. Entonces, por eso no estoy... Entonces, en este contexto de que no te regocijes de la injusticia, sino de la verdad, hay que considerar el contexto. Correcto, sí. Las razones, ¿no? Pero cuando vos ya tenés algo que dejaste correr demasiado tiempo, porque tenemos movimientos pendulares y entonces podemos utilizar argumentos que tengan que ver con los excesos que cometieron los anteriores y ahora nosotros para corregir esos excesos, en vez de irnos al medio, nos vamos al otro extremo. Y entonces es un tema, sí. Pero muy bien, el amor entonces no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. Entonces el versículo 7 dice el amor, y acá viene un tema que todo lo sufre. ¿Qué significa? Todo lo sufre. ¿Qué quiere decir? ¿Que me tengo que aguantar todo? ¿El amor se aguanta todo? ¿Eso quiere decir? Bueno, yo he escuchado personas que con eso justifican el abuso matrimonial, ya sea psicológico, físico, sexual. Ahora, ¿por qué? Y muy bien, vamos a hablar del abuso matrimonial y vamos a utilizar esto como ejemplo. ¿Por qué alguien se deja abusar en un matrimonio?
Y bueno, voy a dar la respuesta porque ya no tenemos tiempo. Gracias. Pero alguien, y analicen, quizás me dicen si estoy equivocado o no, alguien se deja abusar en un matrimonio porque no quiere pasar por la incomodidad de presentarse firme y sufrir la firmeza. Le es más fácil acomodarse y decir me lo aguanto que decir me pongo firme y le hago frente. Evitar la confrontación. Evita la confrontación. Al final no lo sufre todo, porque evita la confrontación y no quiere sufrir la confrontación. Nos pasa también con los jefes. A veces el jefe te está pidiendo hacer algo que va en contra de tu conciencia y vos por no sufrir el hecho de ser firme y decir no lo voy a hacer, por miedo, entonces vos cedes. Y así nos puede pasar y por eso entender esto va mucho más allá de que aguantar. El amor es sufrido no quiere decir que es aguantar. Es más, muchas veces amar vas a tener que sufrir para amar. O sea, con los hijos. Muchas veces los hijos no comprenden lo que vos estás haciendo, malinterpretan lo que estás haciendo y entonces tenés que pasar por el sufrimiento de ser malinterpretado. Cuando estás con Dios, la sociedad te malinterpreta y tenés que estar dispuesto a sufrir las consecuencias de que te malinterpreten. ¿No? Está bueno. Entonces vamos el amor todo lo cree. ¿Qué quiere decir que todo lo cree el amor? Eso es otra que está interesante. Pues significa entonces que nunca vas a cuestionar nada, lo que te digan así, te lo creíste y nunca vas No, porque no creo que se refiera a eso. Porque, por ejemplo, Joel, dame tu auto y, no sé, mañana te van a regalar otro. Es mentira, pero no me vas a creer eso a mí. O sea, no creo que se refiera a eso. ¿A qué se refiere cuando dice todo lo cree? Porque todo es todo. Yo creo que quiere decir que todo lo cree cuando vos estás en los principios correctos, a pesar de que ves que no hay resultado, vos crees. Por ejemplo, vos sabés que sembrando amor vas a cosechar amor, pero muchas veces cuando sembrás amor, como Jesús, cosechó odio, pero seguís creyendo de que vas a cosechar algo bueno al final. Y yo siento que si lo traemos al término de una relación matrimonial, por ejemplo, es elegir primero creer y no elegir primero sospechar. Correcto. Por más que veas evidencia, y no es que vas a ignorarlas, pero trata de dar, eso tiene una frase en inglés, el beneficio de la duda. Da el beneficio de la duda. Sí, porque hay gente que vive de la sospecha. Correcto. Nomás. Entonces, lo único que la persona que vive vive de la sospecha, lo que está generando es empujar a que la persona haga eso. Con nuestros hijos, cuando vivimos en la sospecha, lo estamos empujando a que hagan lo que queremos evitar. Correcto. Entonces yo creo que cuando se refiere aquí a que todo lo cree, es que su reacción principal no es sospecharlo todo. Mira, le mandé un mensaje y no me contestó. Se fue a tal sitio o no sé, lo que sea. Y no sospechar, que yo creo que hay una relación muy grande entre vivir con sospecha y los celos. Hay celos que son, todo el tiempo estás celando de la sospecha de que tu esposa te va a hacer infiel o tu esposo, lo que sea. Pero yo creo que es eso, es darle, ¿cómo fue la expresión que tú dijiste? El beneficio de la duda. Sí, me parece que eso es. Muy bien, todo lo espera, todo lo soporta. Ya más o menos hemos dicho algo por el estilo, o sea, sabemos que eso tiene sus límites también, o sea, todo lo soporta quiere decir un proceso de crecimiento necesita perseverancia, no voy a cosechar resultados enseguida, pero todo lo soporta con tal de amar y con tal de hacer las cosas como Dios pide. Entonces termina diciendo esta definición, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y el conocimiento se acabará. En parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. En otras palabras, Pablo dice, si hay algo que tenemos que hacer, y después lo dice en esta epístola, él dice, si hay algo que tenemos que buscar, es el amor. Si nosotros amamos, logramos todo. Así es. Con amor, o sea, ¿por qué se divorcia un matrimonio? Porque no ama. Si lograra un matrimonio amar como realmente se ama, y alguien puede decir, no, por esta persona me fue infiel o me hizo esto, lo que pasa que no es solamente yo puedo amar sin ser infiel a alguien, o sea, puedo no amar y no necesito ser infiel para no amar. Porque no estoy entregando todo. Puedo vivir en sospecha, puedo vivir en rencores, pero soy fiel. El amor no es un aspecto, es todo. El amor involucra todo esto. Y por eso el amor es una persona. El amor es Jesús.
Y por eso si nosotros tomamos cada una de estas definiciones y ponemos la palabra Jesús en cada una de estas cosas, vamos a ver que es con Jesús que logramos esto. Y por eso la Biblia dice que el que no ama, no ha conocido a Dios. El que no ama, no ha conocido a Jesús, porque Jesús es amor. Y por eso cuando nosotros vivimos en Jesús, entregados a Jesús, el resultado va a ser el amor. Y va a ser este amor que parece tan inalcanzable, pero es un amor que viene por transformación y no por esfuerzo. Un amor que viene por rendición y no por exigencia. Es el amor del arrepentimiento, del cambio de mente. Muy bien, terminamos aquí. Acuérdense que tenemos un programa más la semana que viene. Entonces, Denar, ¿quisieras orar? Seguro. Señor, te damos gracias por este programa, porque hemos aprendido más acerca del amor que tú nos das, el amor tuyo, tú eres amor. Y gracias porque podemos siempre acercarnos un poquito más a ese amor y que nos damos cuenta de cuán grande eres tú. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, quisiera que les quede claro que no estamos despidiéndonos para siempre, no, estamos haciendo una pausa simplemente en este programa Diálogo Abierto, siguen todos los programas de Forest City, todavía van a seguir. Lo que pasa que yo en este momento, en 2 semanas, si Dios quiere, estoy saliendo de viaje, después viene la Escuela de Discipulado Orgánico, que va a ser en España, y entonces recién vamos a estar volviendo para mediados de julio. Entonces, por eso hacemos una pausa, nos vamos a reinventar y esté atento para el próximo programa que va a salir los lunes o no sé qué día, que va a ser una nueva edición, no de Diálogo Abierto, sino de otra cosa que ya le vamos a dar la sorpresa entonces en unos meses. Gracias, Ángelo, gracias, Denar, claro. Y nos vemos entonces la semana que viene. Dios los bendiga.